revelado la dolorosa verdad oculta detrás de una boda y una inesperada exigencia de 50.000. Luis, un joven arquitecto de 28 años, observaba su humilde departamento en un barrio tradicional de Guadalajara, sintiendo como el peso de su sueño de construir un hogar perfecto se desmoronaba ante sus ojos. Ese anhelo de un futuro con Mariana, su amor de toda la vida, había sido su motor, su luz en los momentos más oscuros. Pero ahora, justo antes de su boda, una exigencia de lujo por parte de la familia de Mariana comenzó a arruinarlo todo. Un regalo de bodas de 50.000 resonaba en su mente como una campana de advertencia. La presión era abrumadora. La voz de su madre, recordándole siempre la importancia de la humildad y el trabajo arduo, se mezclaba con sus propios miedos. ¿Era esto lo que significaba enterrar sus principios? ¿Sería capaz de sacrificar su dignidad y su amor propio por cumplir con un capricho material, arriesgando su relación con Mariana? Cada vez que pensaba en cómo su padre había dejado un vacío al marcharse, esa sensación de abandonado regresaba como una sombra que lo envolvía. Luis dudaba. Luchaba entre la imagen de cómo deseaba que fuera su vida y la realidad de lo que se encontraba enfrentando. La ilusión de construir un refugio para Mariana se tornó en una pesadilla. La ansiedad le producía una respiración irregular, una constante sensación de incomodidad se apoderaba de él. Mientras la fecha de la boda se acercaba, Luis se encontró con don Ramón en un café, un viejo maestro que había guiado sus pasos en la infancia. El amor verdadero va más allá de los objetos, le dijo don Ramón, su voz serena contrastando con el caos dentro de él. Las casas se construyen con cariño, con creatividad, no con dinero. Sin embargo, las palabras sabias del anciano sonaban como un eco distante ante la inminente amenaza de los deseos materialistas de la familia de Mariana. La tensión aumentaba. Luis sentía que su mente estaba en un torbellino. Se preguntaba si podía enfrentarse a la presión de cumplir con las expectativas ajenas. Quiere tanto a Mariana, pero ¿sería suficiente su amor contra los lujos que su familia exigía? Mientras comenzaba a dibujar, emergió una chispa de esperanza. Tal vez podía crear algo que representara su amor de manera más profunda y personal. Pero, ¿sería suficiente para persuadir a su familia? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada trazo, el amor y la desesperación chocaban con la presión de lo que representaba esa cifra. El reloj seguía avanzando y la fecha de la boda era un monstruo que se acercaba cada vez más. Luis miraba la ciudad desde su ventana, una mezcla de nostalgia y desasosiego. ¿Qué importaba construir una casa si no tenía espacio para sus valores? La vida lo había llevado a este cruce de caminos, una confrontación inevitable con los principios que le había inculcado su madre. Caminando por las calles que lo vieron crecer, Luis se llenaba de determinación e incertidumbre. La revelación de su propia historia familiar lo acechaba, el peso de los sacrificios lo guiaba, pero al mismo tiempo lo imponía. ¿Era esto la verdadera honra que buscaba? Se encontraba al borde de una decisión que podría cambiar su vida para siempre. Estaba listo para revelar su verdad a la familia de Mariana y arriesgarlo todo, incluso su amor. La angustia de la elección lo paralizaba, creando una tensión insostenible en su corazón. Luis se detuvo en medio de la calle, las palabras de don Ramón resonando en su mente como un mantra. Las casas se construyen con cariño, con creatividad, no con dinero. Juntó los puños y sintió como la rabia comenzaba a burbujear en su interior. La familia de Mariana no iba a definir su futuro ni su amor. Tenía que encontrar la manera de demostrar que el verdadero valor de una relación no se medía en términos monetarios. Mientras continuaba caminando, su mente se llenó de ideas. Todo el desarrollo que había aprendido en la universidad, la pasión por la arquitectura y el deseo de construir, florecieron en él, negándole el consuelo de la desesperanza. Tal vez, en lugar de rendirse ante la exigencia, podría crear un proyecto que no solo hablara de su amor por Mariana, sino que también mostrara su talento y visión. Se imaginó diseñando un espacio íntimo y acogedor, donde cada rincón reflejara su historia, los sacrificios y la esencia de lo que compartían. La siguiente parada fue su estudio, un pequeño espacio repleto de planos y maquetas de proyectos pasados. Ante su mesa de trabajo, el mundo exterior se desvaneció. Se sumergió en su dibujo,
Cada línea que trazaba era un manifiesto de su arte y convicción. Visualizaba una casa que no solo existía en los planos, sino que era un emblema de su vida juntos. Las preocupaciones y la presión se disipaban momentáneamente mientras su lápiz danzaba sobre el papel, liberando los sentimientos que había reprimido. Pero dentro de esa euforia creativa también se instalaba la duda. ¿Diría Mariana que lo que había creado tenía valor? Se veía codo a codo con ella, rodeados de amigos y familiares, enfrentando la mirada de la familia de su prometida. Sus pensamientos giraban en torno a si su propuesta sería suficiente. Luis se sentía como un artista a punto de presentar una obra maestra, sabiendo que el juicio podía destruirlo, o elevarlo a nuevas alturas. En medio de este proceso, también se dio cuenta de que no solo se trataba de mostrarles a otros quién era, sino de ser fiel a lo que él aspiraba a ser. Esa revelación lo inundó de una calma inquietante. Era un camino de valentía que tenía que recorrer, no solo por él, sino por el amor que sentía hacia Mariana. Sin embargo, cada idea que brotaba venía acompañada de otra exigencia. Debía asegurarse de presentarlo de la forma adecuada, de tal manera que su familia pudiera comprender su esencia. De regreso a casa, Luis tocó la puerta del departamento como si el peso del mundo hubiera sido levantado de sus hombros, pero fue su madre quien le abrió. La mirada de preocupación en la cara de ella le hizo dudar por un instante. En lugar de contarle sobre el regalo de bodas, decidió hablar sobre su plan, su proyecto. Las palabras fluyeron y se dio cuenta de que tenía que involucrar a su madre en el proceso. Ella siempre había sido su apoyo incondicional y necesitaba su perspectiva, su voz al lado de la suya. La conversación fluyó, y con cada palabra fue sembrando confianza en su madre, mientras se imaginaba el modo en que, al final, podría unir a su familia y a la de Mariana tras un objetivo común, construir un futuro basado en sus verdaderos valores. Sin embargo, un mensaje de Mariana interrumpió su reflexión. ¿Hablamos esta noche? Tengo algo importante que decirte. Esa línea trajo nuevamente la ansiedad, pero también la determinación. Con su corazón latiéndole a 1000 por hora, supo que esa noche podría cambiarlo todo. Luis se preparó, consciente de que las palabras adecuadas podían ser el puente hacia su futuro, pero también podía ser el comienzo del final. ¿Estaba listo para aceptar el riesgo, cuando la verdad pudiera ser más dolorosa que el silencio? Luis sentía el peso del inminente encuentro con Mariana como una losa empujando su pecho. Cada paso hacia el café donde se habían citado le traía a la mente fragmentos de sus pensamientos, lo que debía decir, cómo plantear su proyecto, pero también la incertidumbre sobre lo que ella tenía que comunicarle. Se sentó en una mesa, con la vista fija en la puerta, y de pronto el aroma del café fresco se tornó en un recordatorio de la vida que compartían, la intimidad que habían construido. Cuando Mariana finalmente entró, su rostro reflejaba una mezcla de determinación y ansiedad que Luis reconoció de inmediato. Ella ocupó el lugar frente a él, y un silencio incómodo llenó el espacio entre ellos. Luis respiró hondo, tomando valor. Había estado ensayando cada palabra en su cabeza, pero el momento real siempre tenía una manera distintiva de desbaratar sus planes. «Hola, ¿cómo estás?», preguntó con un tono que trataba de ser casual, pero la tensión en sus músculos traicionaba su serenidad. Mariana le devolvió la sonrisa, pero había en sus ojos una tristeza palpable. «Tengo que hablarte de algo que me pesa, Luis». La forma en que pronunció su nombre le hizo temer lo inevitable. «Mi familia, han decidido que no apoyan nuestra boda. Dicen que no pueden aceptar que me case con alguien que no tiene una base económica sólida. Necesitan 50.000 para aceptar esta unión». Luis sintió que el mundo se desmoronaba. Cada palabra de ella resonaba como un eco vacío lleno de desilusión. 50.000, la suma no era solo un número, era una cadena que intentaba atar su amor a una evaluación nacional de éxito y de valía. De repente, todas sus visiones de un futuro construido con amor y creatividad le parecieron frágiles, variables incontrolables. ¿Tenía realmente un valor? Pero... Mariana, eso es intentó articular, buscando las palabras adecuadas para transformar la incredulidad en lógica y el dolor en un argumento convincente. No se trata de dinero. Nunca debería serlo. Lo sé, lo sé. Y es lo que les diré, pero la presión es tan fuerte. Ellos dicen que no quieren que yo pase por lo que les tocó vivir. Mariana estaba casi al borde de las lágrimas, atrapada entre la lealtad hacia su familia y su amor por él. Todo esto me fortalece, pero al mismo tiempo me quebranta. Luis sintió como sus palabras le atravesaban, desatando una tormenta interna. ¿Por qué había dejado que la opinión de la familia de Mariana le afectara de tal forma?
No podía permitir que el dinero definiera su amor. Sin embargo, sus inseguridades emergían, la pregunta seguía rondando su mente. ¿Podría ofrecerle el futuro que ella merecía? Decidido a no rendirse, comenzó a articular su reciente plan. Había reservado lo mejor de su creatividad en cada trazo de su diseño, y ahora sería el momento de compartirlo. Con una energía renovada, le explicó cómo había estado desarrollando un proyecto que representaba no solo un hogar, sino el reflejo de su amor. Esto no es solo una casa. Es nuestra historia, nuestro viaje juntos, una expresión que va más allá de lo financiero. Te prometo, Mariana, lo que crearé puede abrirles los ojos. Mariana lo miró, una chispa de sorpresa y esperanza iluminando su rostro, pero también había escepticismo allí. ¿Y si no lo aceptan? Entonces será un desafío que debemos enfrentar juntos. Pero necesito tu apoyo. Esta casa puede ser un símbolo de lo que creemos. Sé que podemos hacerlo. Luis sintió que el fuego de su convicción ardía con más intensidad que nunca. Allí estaba, enfrentando no solo a la familia de Mariana, sino también a sus propios miedos y dudas. Al finalizar la conversación, Luis dejó el café sintiéndose más ligero, con una misión, aunque los desafíos persistieran. Sabía que el tiempo estaba en su contra. Tanto su amor como el valor de su propuesta dependían de su capacidad para actuar rápidamente y con certeza. Sin embargo, mientras avanzaba hacia la puerta, el temor de que el desafío fuera más grande de lo que esperaba comenzó a calar en él. ¿De verdad? ¿Tenía lo que se necesitaba para enfrentar la avalancha que se avecinaba? ¿Podría su diseño no solo hablar por él, sino también por el amor que compartían y la memoria de lo que habían construido? Las preguntas lo perseguían al salir del café, llenándolo de inquietud. Había llegado el momento de enfrentarse a la familia de Mariana, y con ello, a la verdad que había estado evitando. Luis caminó por las calles, sintiendo el bullicio de la ciudad a su alrededor, pero completamente ausente en sus pensamientos. Tenía una misión clara: su diseño, la casa que proyectaba, debía ser no solo un refugio físico, sino una demostración del amor y la vida que soñaban construir juntos. Esa idea lo empujaba, como un motor interno, haciéndolo cada vez más consciente de su propia capacidad para transformar su realidad. Mientras cruzaba un parque, observó a parejas riendo y compartiendo. Se preguntó si las noches de insomnio, los bocetos garabateados en servilletas y las horas frente a la computadora valdrían la pena si Mariana no lograba convencer a su familia. La idea de invertir 50.000 lo atormentaba, pero, como un símbolo de su fracaso, debía permitir que sus inseguridades quedaran atrás. El diseño que había conceptualizado en noches de fervor estaba esperando ser llevado a la realidad, y el primer paso era el más difícil: convencer a la familia de Mariana. Luis visualizó la casa, con cada espacio representando una parte de su historia. Un rincón para su galería de arte, otro para un pequeño taller donde él pudiera trabajar en su pasión. Los colores que había imaginado, las texturas que deseaba elegir, todo estaba interrelacionado con sus sueños y deseos. Era el momento para que esa visión dejara de ser solo un sueño. Fue al estudio, un espacio que había adaptado para trabajar en sus proyectos. Las paredes estaban cubiertas de dibujos y maquetas. Mientras su mente divagaba, recordó una serie de exposiciones y talleres a los que había asistido en el pasado, lugares donde su creatividad había crecido como nunca antes. En ese instante, se dio cuenta de que necesitaba presentar su proyecto de una manera aún más impactante, capaz de conectar emocionalmente con ellos. Pasó horas diseñando una presentación visual que fueran más allá de arquitecturas y planos. Quería contar una historia, la historia que representaba su vida junto a Mariana y la razón por la que ese hogar debía construirse. Tomó las fotografías de cada lugar significativo para ellos, resonando con los recuerdos que alimentaban su amor. Empezó a dar forma a la narración que acompañaría su presentación, una historia que no era solo de ladrillos y cemento, sino de una vida compartida. Al día siguiente, sintió la ansiedad convergiendo con la determinación. Se preparó mentalmente para el encuentro con la familia de Mariana. Iba a tener ante él no solo el desafío de persuadir a los padres de ella, sino también la oportunidad de encontrar una nueva dimensión de su propio carácter. Luis sabía que iba a ser un acto de valentía mostrarle su corazón, en un intento por sumar más que restar en sus vidas. Sin embargo, mientras se vestía, se dio cuenta de algo inesperado. Mariana había mencionado que su familia era muy tradicional, y al pensar en eso, comprendió que no solo estaban evaluando su situación financiera, sino también su intención, su compromiso. Era capaz de demostrarle a su familia que su amor no se definía por lo que tenía, sino por lo que estaban dispuestos a construir. Con cada paso hacia la casa de Mariana, su decisión se tornaba más clara. No solo iba a presentar un diseño,
sino a poner el alma de su amor en juego. Hoy no se trataba solo de él. Era un paso hacia la creación de un espacio en el que cada rincón hablaría de sus elecciones. Ahora la tensión le producía adrenalina. Pero a medida que llegaba a la entrada, sintió como la duda se apoderaba de su interior. ¿Y si, a pesar de todo, no lograba lo que se había propuesto? Lois se detuvo un momento antes de tocar el timbre. A partir de hoy, su vida cambiaría. No había vuelta atrás. Enfrentaría no solo a la familia de Mariana, sino también sus propios miedos y la posibilidad de una vida sin el amor que tanto anhelaba. La puerta se abriría en cuestión de momentos, y con ella una oportunidad que podía ser suya o perderse para siempre. Y en ese instante, comprendió que su verdadera batalla no era el dinero que exigían, sino la lucha interna por ser quien realmente quería ser. La verdad que tanto le había asustado en su camino hacia el amor ahora se convertiría en su mayor fortaleza. El momento de la verdad había llegado. Lois tomó aire y, con determinación, tocó el timbre. El sonido resonó en su pecho como un tambor, marcando el inicio de una confrontación que no solo implicaba a Mariana y su familia, sino a su propia identidad. Cuando la puerta se abrió, una sonrisa cautelosa de Mariana lo recibió, pero trasladar esa calidez a la mesa donde se llevaría a cabo la conversación con sus padres era otra historia. A medida que se sentaron, las miradas curiosas de los padres de Mariana lo examinaban. La sensación de ser un intruso aumentó su ansiedad, una ansiedad que a la par con su deseo de ser aceptado se tornaba casi palpable. Lois se concentró en respirar hondo, imaginando por un momento que cada exhalación limpiaba las dudas que le nublaban la mente. Comenzó su presentación con un breve relato que capturaba su viaje. A medida que hablaba, notaba como las paredes del salón parecían cerrarse poco a poco a su alrededor, como si el peso de esas miradas escudriñadoras se convirtiera en una amenaza inminente. Sin embargo, en lugar de ceder, Luis se ayudó de su frustración. Este era su momento, debía brillar. Desplegó las imágenes de su diseño, que no solo representaban ladrillos, sino sueños, anhelos y una historia de amor. Esta casa, dijo, mientras señalaba una imagen vibrante, será un espacio donde cada rincón tendrá voz. Este lugar refleja no solo lo que somos, sino lo que queremos llegar a ser como pareja. Notó que sus manos temblaban ligeramente, pero levantó la vista. Era hora de arriesgarse. Las miradas de los padres de Mariana comenzaron a cambiar sutilmente. Lois sintió que había logrado romper el hielo, al menos un poco. Sin embargo, la revelación del dinero necesario estaba aún por llegar. Era inevitable, y Luis sabía que esa parte sería la más dura. Tras presentar su visión, llegaron las preguntas. El diseño es bonito, pero el costo. 50.000 es una suma considerable, interrumpió el padre de Mariana, el tono impregnado de desconfianza. Lois sintió como el sudor se filtraba por su frente. Era un reto que había anticipado. En ese instante, se dio cuenta de que no solo debía presentar su idea, sino también defender su valor. Sé que es mucho, pero esta inversión no es simplemente en una casa. Es para construir un hogar basado en amor, esfuerzo y compromiso. Estoy dispuesto a trabajar, a luchar por esto, expuso, sintiendo el ardor de su propia convicción. Sin embargo, su respuesta solo generó un silencio tenso, como si cada uno de ellos pensara que sus palabras debían traducirse en dinero inmediato. Se dio cuenta de que solo tenía una opción: conectar con ellos a un nivel más profundo. Lo que tengo para ofrecer es mi dedicación y mi amor por Mariana. No soy rico, pero tengo un sueño que estoy dispuesto a perseguir, continuó, mientras un escalofrío le recorría la espalda. Sin embargo, las dudas no se disiparon tan fácilmente. La madre de Mariana frunció el ceño, como si sus palabras no fueran suficientes para borrar la preocupación por una figura que no encajaba en lo que su familia había considerado apropiado. Luis se sintió invadido por una sensación de impotencia. Tenía amor, tenía planes, pero ¿era eso suficiente para convencerlos? Mientras la conversación giraba en torno a lo material, empezó a verse reflejado en los rostros de los padres de Mariana. Cada respuesta evasiva hablaba de raíces y sacrificios, de expectativas sociales a las que su familia siempre había estado sometida. Luis se sintió cada vez más acorralado, pero en una chispa de revelación, comprendió que no solo estaba luchando por su relación, sino que también debía demostrarles que su amor era auténtico y resiliente. La frustración se transformó en estrategia. En lugar de seguir discutiendo cifras, comenzó a expresar cómo esas mismas dificultades habían forjado su amor. Les habló de los obstáculos que habían superado juntos, de las decisiones difíciles que los habían ido uniendo más. En ese instante,
descubrió no solo su fuerza, sino la vulnerabilidad de su propia historia. Esto era lo que realmente necesitaba compartir. Cuando los padres de Mariana comenzaron a mostrar ligeras señales de apertura, sintió que la batalla no había terminado, pero quizás había empezado a ganar terreno. Sin embargo, antes de que pudiera establecer una conexión genuina, la conversación se interrumpió abruptamente por un mensaje inesperado que recibió Mariana. Ella miró su teléfono y, con voz temblorosa, dijo: «No puedo creer que lo haya hecho Luis». Con el pulso acelerado, se preguntó qué significaba aquella declaración y qué nuevos retos les aguardaban. ¿Iba a ser esto el final de su lucha, o una nueva puerta se abriría ante él? La incertidumbre lo invadió, dejando claro que el camino hacia el amor verdadero apenas comenzaba. Luis sintió como la sala se llenaba de un silencio incómodo tras las palabras de Mariana. Esa frase, cargada de confusión y sorpresa, resonaba en su mente como un eco incesante. Las miradas de los padres de Mariana se tornaron inquisitivas, como si intentaran descifrar un rompecabezas cuya respuesta aún se les escapaba. Luis se sintió dividido. Por un lado, su mente bullía con preguntas, pero por otro, sabía que debía mantener la calma y no dejar que la ansiedad se apoderara de él. «¿Qué es lo que ha pasado?», preguntó, sintiendo que su voz temblaba a pesar de sus esfuerzos por proyectar seguridad. Mariana, mirando su teléfono, tragó saliva y se mostró renuente a desviar la atención hacia sí misma en un momento tan crítico. Sin embargo, no podía ocultar la verdad por más tiempo. «Es mi hermana. Me envió un mensaje sobre la boda. Dijo que necesitamos pagar una parte grande o no será posible», explicó, frustrada. Los padres de Mariana, que habían manifestado una actitud de respeto hacia sus decisiones, ahora intercambiaron miradas cargadas de preocupación. Luis sintió que el mundo se detenía. La nueva realidad lo aplastaba, como una losa de concreto. $50,000 no había sido suficiente. Ahora, además de los desafíos que ya enfrentaba, debía lidiar con la presión de una contribución obligatoria, una exigencia inesperada que parecía poner su amor a prueba, y su capacidad financiera en el centro de la diana. «Pero Mariana, si ya hemos discutido sobre el presupuesto, no podemos añadir más sorpresas», dijo, intentando no mostrar la frustración que hervía en su interior. La respuesta de Mariana fue rápida y desoladora. «Lo sé, pero esto es lo que se espera de mí. Y no sé si puedo lidiar con más presión en este momento». La idea de que una decisión financiera tan intensa afectara no solo los sueños de la pareja, sino su relación, generó un tumulto en Luis. Sin embargo, en medio de su malestar, una chispa de claridad comenzó a surgir en su interior. Si realmente amaba a Mariana, debía demostrarlo no solo con palabras, sino con acciones. Quizás este no era solo un obstáculo más, sino una oportunidad para crecer. Reflexionó sobre todo lo que habían superado juntos y entendió que era el momento de intensificar su compromiso, no solo en el plano emocional, sino también en el profesional. «Si vamos a enfrentar esto, hagámoslo juntos», afirmó con determinación. «Voy a encontrar una forma de obtener ese dinero, aunque implique un trabajo extra. No estoy dispuesto a renunciar a nuestra historia por algo que podemos resolver». Sus palabras surgieron de una mezcla de angustia y feroz compromiso. La duda que antes lo atenazaba se comenzaba a diluir, reemplazada por una resolución nueva. Luis sabía que podía explorar nuevas avenidas. Su talento en diseño podía abrir más puertas de las que había imaginado. Podía dar pasos más decididos en su carrera, invirtiendo tiempo en crear proyectos que no solo le proporcionarían ingresos, sino que también permitirían expandir su portafolio. Los ojos de Mariana mostraban preocupación, pero también destellos de esperanza. «¿Realmente crees que puedes hacerlo?», preguntó, su voz reverberando la angustia que compartían. «Sí», respondió él, con una firmeza renovada. «Voy a desarrollar un proyecto adicional, y buscaré clientes interesados. Además, hablaré con algunos inversionistas. Esto no solo se trata de nosotros sino también de establecer un futuro firme». La convicción que sintió en ese momento le dio energía. Miró a los padres de Mariana, que ahora lo observaban con una mezcla de asombro y respeto. Su decisión de no dejarse vencer lo empoderó, y por un instante, Luis se sintió capaz de enfrentar cualquier desafío. Mientras hablaba, ideas empezaban a girar en su mente, planos de negocio, redes de contactos, potenciales oportunidades. Sin embargo, una nube oscura se cernía sobre él. ¿Cómo escalar todo eso sin comprometer su tiempo con Mariana? Era un desafío peligroso, pero tenía que encontrar la manera. El mensaje de Mariana se desdibujó en su mente a medida que su visión se centraba en el futuro. Pero en lo profundo,
Sabía que no podría lograrlo todo solo. La pregunta que lo aterraba ahora era, ¿sería capaz de sostener su relación mientras se enfrentaba a este monumental desafío? Louis se dio cuenta de que su verdadero trabajo estaba comenzando, no solo en su carrera, sino en la construcción de esa vida juntos. Esa lucha significaría mucho más que unos simples números. Con el corazón acelerado, se preparó para lo que estaba por venir, sin imaginar que, en su búsqueda por ese futuro, revelaría secretos que pondrían a prueba no solo su amor, sino sus valores más profundos. Luis no podía dormir. La ansiedad lo mantenía despierto, y la noche se alargaba en un laberinto de pensamientos. Las horas contaban historias de tensiones, expectativas inalcanzables y sueños quebrados. En cada rincón de su mente, las imágenes de una boda que parecía cada vez más lejana resonaban, intercaladas con la voz de Mariana, su pregunta repetida, ¿realmente crees que puedes hacerlo? Era claro que la presión no solo era financiera, era emocional, una prueba tangible de su compromiso. Decidido a no rendirse, se levantó temprano. La luz del amanecer, aunque hermosa, no traía paz, más bien, un recordatorio de que el tiempo corría en su contra. Louis optó por transformar esa energía nerviosa en productividad. Se sentó frente a su computadora, un espacio que antes era limitado por la creatividad, y ahora lo veía como un aliado. Tenía que dar un golpe de timón a su carrera, un cambio trascendental que le permitiría generar los recursos necesarios sin sacrificar su relación. Comenzó a crear un portafolio digital más robusto. Su experiencia en diseño gráfico podía ser su billete hacia un nuevo camino. Seleccionó cuidadosamente sus mejores trabajos, pensando en clientes potenciales que pudieran estar dispuestos a pagar por su talento. La presión de obtener los 50.000 era abrumadora, pero se decía a sí mismo que cada proyecto podría ser una puerta a otras oportunidades. En su mente, cada clic de mouse era un paso más hacia la autonomía que tanto deseaba. Mientras trabajaba, se acordó de una conversación anterior con un viejo amigo, Julián, quien tenía una startup en crecimiento. Luis había admirado su capacidad para unir ideas innovadoras con financiamiento. Esa noche, después de múltiples intentos de contenido, lanzó un mensaje a Julián en busca de colaboración. No podía esperar que el universo resolviera su problema, debía ser su propio héroe y actuar. Las horas se convirtieron en días y la inquietud se transformó gradualmente en determinación. Louis se unió a foros de diseñadores, compartió su trabajo en redes sociales y comenzó a recibir comentarios positivos. Cada me gusta era un combustible para su espíritu. Sin embargo, la inquietante sombra de la duda lo acompañaba. ¿Era suficiente lo que estaba haciendo? Se estaba enfocando adecuadamente en lo que realmente importaba, su relación con Mariana. Un día, deseoso de obtener más información sobre el mundo del emprendimiento, se inscribió en un curso online sobre marketing digital. Mientras estudiaba, se dio cuenta de que esta no solo era una manera de aumentar sus ingresos, sino también una oportunidad de adquirir habilidades que lo potenciarían en el futuro. Aprender se convirtió en su refugio, y ese conocimiento comenzó a darle formas y colores a sus aspiraciones. Entre sesiones de estudio y trabajo, Luis notó que Mariana se mostraba distante. Ella también lidiaba con sus propios miedos y la presión de su familia. Un día, decidieron hablar. En una escena marcada por la vulnerabilidad, él expuso su visión a largo plazo. Compartió sus planes, sus fracasos, y cómo cada golpe que recibía lo ayudaba a reinventarse. Sentía que si ambos se comprometían a crecer, su relación se fortificaría en el proceso. Mariana lo escuchó atentamente, su preocupación se fundió con una chispa de orgullo. Si realmente crees que esto funcionará, estoy contigo, dijo, su voz ahora cargada de resolución. Sin embargo, una parte de Luis aún se debatía entre el ambicioso sueño de éxito y el temor de perder lo que más quería. Con nuevas ideas germinando, Luis se dio cuenta de que la búsqueda no solo era económica. Era una exploración de su identidad y valores, un viaje hacia lo que significaba ser un verdadero socio. Cada decisión que tomaba sobre su trabajo se volvía un reflejo de su compromiso hacia Mariana. Era hora de arriesgar más, pero la presión aumentaba. Mientras su vida profesional empezaba a despegar, una llamada inesperada de Julián trajo consigo una posibilidad intrigante. Tú y yo podríamos hacer algo grande juntos, le dijo. Sin embargo, en el fondo, Luis sabía que esa posibilidad podía requerir sacrificios que afectaran a Mariana y su relación. La incertidumbre se volvía cada vez más intensa. Estaba claro que podría perder más que dinero. Esta decisión presentaba un dilema moral que lo obligaría a sopesar su ambición frente a su amor. La pregunta resonaba en su mente. ¿Cuánto estaba dispuesto a arriesgar en su búsqueda de éxito? Luis se detuvo un momento,
reflexionando sobre el camino que debía tomar. Consciente de que el futuro podría no ser el que había imaginado, se armó de valor. La verdad era que cada elección podría definir no solo su carrera, sino su vida entera. Con el corazón acelerado, se preparó para enfrentar no solo el desafío profesional que tenía por delante, sino también la revelación que marcaría un hito en su principio de vida en pareja. Sin darse cuenta de que la siguiente llamada podría cambiarlo todo, respiró hondo y se dispuso a responder. La voz de Julián resonó en su mente mientras Luis miraba su teléfono. La idea de emprender junto a un amigo siempre había sido un sueño, pero la presión de la inmediatez le apretaba el pecho. No bastaba solo con querer, debía evaluar cada paso con precisión, contemplar el riesgo que podía conllevar para su relación con Mariana. Al contestar la llamada, su voz era firme, aunque notaba el temblor en sus manos. Hola, Julián. He estado pensando en lo que dijiste. Las palabras fluían sin saber si su claridad provendría de la decisión o del impulso. Sin embargo, Julián no dudó en presentar su propuesta con entusiasmo. Quiero que te unas a la startup como director creativo. Tu talento puede ser clave para nuestra expansión. Luis sintió una chispa de emoción, al mismo tiempo, un peso creciente en su interior. Un nuevo reto siempre era tentador, pero mirar hacia un futuro incierto con Mariana a su lado le resultaba incómodo. Suena genial, pero tengo que pensarlo. Hay más en juego que un proyecto. El silencio fue tangible. Julián le dio espacio, como si supiera el torbellino de emociones que se desataban en su mente. Lo entiendo, pero necesitamos a alguien como tú. El tiempo es crucial. Esta urgencia lo puso en guardia. ¿Estaba preparado para entrar en la vorágine emprendedora sin tener el apoyo incondicional de Mariana? Porque, tras cada afirmación de su amiga sabía que la incertidumbre pesaba pesado sobre ellos, colgó y se quedó en la incertidumbre, reflexionando sobre la llamada. La idea era una oportunidad de crecer como profesional, pero también podía ser un pasaje a los extremos emocionales. Por la tarde, decidieron almorzar juntos, un intento de reconectar en medio del caos. Mariana le preguntó cómo seguían las cosas, y él, sintiendo la necesidad de ser honesto, prefirió no ocultarle nada. Julián me ofreció unirme a su startup. Es una gran oportunidad, pero no sé si debería arriesgarlo todo ahora. Mariana lo miró por un instante que pareció interminable. ¿Por qué sientes que debes decidirlo solo? Preguntó, una sombra de decepción cruzando su rostro. Era claro que sus inseguridades también la tenían atrapada en su propio laberinto de preocupaciones sobre su futuro juntos. No es solo mi decisión, Mariana. Necesitamos estar en la misma página. A medida que avanzaba la conversación, Luis se sentía más distante de la conversación amorosa que esperaba. Se perdió en las posibilidades, intentando abrir la puerta a nuevos caminos, pero su mirada en la de ella le revelaba que las palabras no eran suficientes. Así, el eco de inseguridad creció en su interior. ¿Acaso estaba siendo egoísta al pensar en sus propias aspiraciones? Decidió reconectar con su pasión, buscando un equilibrio, volviendo a sus bocetos y a la luz de su pantalla. La noche volvió a encontrarlo inmerso en el trabajo, donde las líneas se movían con el pulso de su corazón. Pero los pensamientos sobre Mariana lo interrumpían, trayendo consigo la urgencia de salir en busca de un centavo en pos de un sueño compartido. Los días pasaron, marcados por el estudio, la búsqueda constante de nuevas tácticas en marketing y el contacto con antiguos clientes para asegurar algo de ingresos. Sin embargo, en el fondo, sabía que todo debía venir acompañado de una conversación honesta con Mariana. La presión se sentía como un lazo constrictor, cada esfuerzo lo acercaba a la meta financiera, pero lo alejaba de la conexión emocional vital. Finalmente, se armó de valor y le preguntó, ¿qué piensas realmente sobre lo que quiero hacer? La respuesta de Mariana fue más profunda de lo que esperaba. Quiero que logres lo que sueñas, Luis. Pero te necesito aquí, conmigo. No te sientas obligado a arriesgar todo de un tirón. Sus palabras resonaron. Estaba claro que la respuesta no solo era profesional, era un acto de confianza mutua. Luis supo que su próximo paso no solo afectaría su carrera sino también la estructura de su convivencia. Estaría dispuesto a sacrificar la inmediatez del éxito para priorizar su amor. Tenía que decidir. En esa encrucijada, se dio cuenta de que el verdadero desafío estaría no en el trabajo, sino en la forma en que decidiera enfrentar sus propios límites y los de su relación. Se atrevería a definir nuevos estándares, no solo como profesional, sino como pareja comprometida. Mientras reflexionaba, una notificación en su teléfono lo distrajo momentáneamente.
Julián estaba enviando un mensaje. A medida que el contenido emergía en la pantalla, Luis sintió que su futuro pendía de un hilo, y el insigne dilema entre la ambición y el compromiso se cernía con más fuerza que nunca. La pregunta volvió a resonar en su mente. ¿Qué camino tomaría cuando se tratara de decidir entre un sueño y el amor que lo sostenía? Desesperadamente, abrió el mensaje de Julián, el cual prometía un desafío aún mayor. La pantalla de su teléfono se iluminó con otra notificación que le hizo sentir un escalofrío. Era un mensaje de Julián con detalles sobre una reunión inesperada que ya había sido programada. La necesidad de estar al tanto y ser parte del proceso creativo se convertía en una presión palpable que Luis no podía ignorar. Sin embargo, había algo más en esa notificación que lo inquietaba. Julián mencionaba una propuesta secreta. Luis se sintió atrapado en un torbellino emocional. En su mente, el deseo de avanzar en su carrera chocaba frontalmente con sus inquietudes sobre el impacto que esto tendría en su relación con Mariana. Era claro que se estaba forjando un camino oscuro que exigía una toma de decisiones más allá de lo profesional. La ambición ya no era solo una luz brillante frente a él, se había convertido en un faro lleno de advertencias. El escaso tiempo que le quedaba lo llevó a sumergirse en los preparativos para la reunión. Comenzó a revisar su portafolio, buscando ese material que le valiera a Julián no solo su respeto, sino el papel que tanto anhelaba. Dedicó horas a pulir cada diseño, cada idea, cada fragmento de su creatividad, pero su mente seguía volviendo a Mariana. Sentía la carga de tener que justificar su actuación ante la mujer que siempre había sido su refugio. A la mañana siguiente, el café sabe más amargo de lo habitual. Cuando los dos se encontraron en la cocina, hubo un silencio que daba a entender que algo no estaba bien. Luis la observó mientras trataba de concentrarse en su taza. ¿Estás bien?, le preguntó, esperando que la respuesta abriera un canal de comunicación. Mariana levantó la mirada. Sus ojos reflejaban más preguntas que respuestas. ¿Y tú?, contestó, su tono suave pero firme. Esa sencilla inversión de la pregunta dejó en claro que la situación era más compleja de lo que él había reconocido. La expectativa entre ambos se tornó incómoda. Luis sabía que no podía seguir eludiendo la discusión sobre su dilema, aquel que lo mantenía en tensión. Tengo una reunión con Julián hoy. Su propuesta sigue en pie, y siento que necesito aclarar lo que está en juego. La expresión de Mariana cambió. ¿Hay algo más que no me has contado? La interrogante le dejó a Luis una sensación de desasosiego. Es solo negocios, Mariana. Solo quiero ser parte de algo grande. No es una decisión fácil. Sin embargo, sus palabras resonaban huecas. ¿Era realmente solo una cuestión profesional o existía también un anhelo inconsciente de validarse fuera de su zona de confort? ¿Y si esto cambia todo entre nosotros?, dijo ella, quebrando el silencio que se había vuelto insoportable. Automáticamente, el estómago de Luis se retorció. La idea de poner en riesgo su relación no era simplemente un pensamiento pasajero. Era un miedo palpable. No quiero que este sea un truco entre tú y yo. Necesito saber que vas a estar aquí, agregó Mariana, pero sus ojos estaban llenos de inseguridad y vulnerabilidad en este panorama. Luis sintió una oleada de claridad. Había un desafío más grande frente a él que las complejidades de una startup. Era el reto de equilibrar sus aspiraciones con su vida personal. Sin embargo, antes de que pudiera asimilarlo por completo, su teléfono sonó nuevamente. Era Julián. Sin embargo, lo que su amigo decía resultó ser más pesado que cualquier oferta. Vamos a necesitar que inviertas una suma considerable, alrededor de 50.000 para asegurar una participación sólida en el proyecto. Esto es más serio de lo que pensabas. El corazón de Luis se detuvo momentáneamente. Esa exigencia, una suma que no solo era un compromiso financiero, sino un alivio emocional para su futuro, se convertía en una frontera. ¿Cómo podría explicar eso a Mariana? La línea entre el éxito personal y el fracaso emocional se había vuelto borrosa, y ahora todo se complicaba aún más. Mientras contemplaba la invitación a profundizar en ese laberinto de oportunidades y riesgos, Luis supo que se enfrentaba a una decisión monumental. El mensaje de Julián no solo traía desafíos financieros, sino que también cuestionaba la solidez de sus relaciones más cercanas. Sus pensamientos ovillaban y la próxima hora deliberando podría definir no solo su vida profesional, sino también la intimidad que había construido con Mariana. La tensión creció en la atmósfera, mientras Luis se preguntaba, ¿estaría dispuesto a hacer lo necesario para alcanzar sus sueños, incluso si eso significaba poner a prueba la fe en su amor? La inquietud emergió como una sombra palpable. Las cartas estaban sobre la mesa, y él debía jugar su mano con astucia. Con el siguiente mensaje en su pantalla,
Luis sintió el peso de una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. ¿Está dispuesto a arriesgar su futuro emocional por un sueño que podría no ser tan brillante como imaginaba? Luis se despertó ese día con una sensación de resolución que nunca había experimentado antes. Había pasado semanas lidiando con las expectativas de la familia de Mariana, la presión financiera y sus propias inseguridades. Sin embargo, después de muchas noches en vela, había llegado a la conclusión de que su amor por Mariana y su compromiso con sus principios eran más fuertes que cualquier obstáculo material. Mientras se preparaba para la reunión con la familia de Mariana, revisó su presentación por última vez. Se sentía más seguro que nunca de que su diseño no solo representaba la casa de sus sueños, sino que era una manifestación de su amor, sus sacrificios y su deseo de construir un futuro juntos. Ese hogar que había imaginado no sería solo un refugio físico, sería un símbolo de su compromiso. Al llegar a la casa de los padres de Mariana, sintió una oleada de nerviosismo, pero pronto se centró. Cuando entró, el ambiente era tenso. Los padres de Mariana lo recibieron con miradas críticas, pero él sabía que tenía que ser honesto y directo. Se sentó frente a ellos, respiró profundamente y comenzó a hablar. Entiendo que mis circunstancias económicas puedan ser motivo de preocupación, empezó con firmeza. Pero quiero que vean más allá de lo material. Mariana y yo estamos planeando nuestra vida juntos, y esta casa es una parte fundamental de ese sueño. En lugar de enfocarnos en un monto específico, quiero que comprendan la visión que tengo para nuestro hogar. Desplegó los planos y comenzó a detallar cómo cada espacio en la casa representaría momentos compartidos con Mariana, las risas en la cocina, las noches familiares en la sala. La pasión en su voz se hizo evidente, y los rostros de los padres de Mariana comenzaron a suavizarse. Mientras hablaba, Luis recordó las palabras de don Ramón: las casas se construyen con cariño, con creatividad, no con dinero. En ese instante, se dio cuenta de que estaba demostrando todo aquello que había aprendido. Mariana lo observaba, y sus ojos estaban llenos de orgullo y esperanza. A medida que Luis avanzaba en su presentación, notó un cambio en la energía de la habitación. Ya no eran solo sus padres, eran personas que comenzaban a vislumbrar el verdadero valor del amor que compartían. Cuando terminó, los padres de Mariana se miraron entre sí, y el silencio que siguió era bueno. Fue su padre quien rompió el hielo: Luis, lo que has dicho es conmovedor. Quizás hemos estado demasiado enfocados en lo que se espera materialmente de ustedes como pareja. Si te comprometes a trabajar por este proyecto y a ser el compañero que Mariana necesita, estoy dispuesto a apoyar esta unión. Luis siente una mezcla de alivio y alegría. Incluso comenzaron a discutir detalles sobre cómo podían ayudar a financiar el proyecto de una manera más acorde a lo que les representaba. Al final de la reunión, Luis sintió que no solo había ganado la aceptación de la familia de Mariana, sino que también había conquistado su propio miedo a pararse firme frente a las expectativas ajenas. Con el tiempo, el proyecto de su casa comenzó a tomar forma. Luis se dedicó al diseño y a buscar clientes para ganar ingresos adicionales, mientras que Mariana se convirtió en su mayor aliada creativa. Juntos comenzaron a construir no solo una casa, sino también una vida basada en el respeto, la confianza y el amor verdadero. Con cada ladrillo que colocaban, Luis se daba cuenta de que no estaba solo construyendo un hogar, sino conquistando su propia identidad y valores. La casa terminada no solo era una estructura física, sino una representación sólida de sus sueños compartidos y su compromiso mutuo. Su relación se hizo más fuerte, y a medida que la fecha de la boda se acercaba, ambos se sentían preparados para enfrentar cualquier desafío. Finalmente, el día de su boda llegó. Luis, vestido con su traje, miraba a Mariana caminar hacia él, y en ese momento, supo que todo había valido la pena. La familia de ambos estaba allí, y una sensación de comunidad y amor llenó el aire. En sus corazones, sabían que habían superado no solo las pruebas financieras, sino también las dudas profundas que amenazaban su unión. La ceremonia fue un hermoso reflejo de su viaje. Sus votos fueron sinceros y profundos. Cada palabra era un recordatorio de todo lo que habían atravesado juntos. Al finalizar la ceremonia, Luis tomó la mano de Mariana, y en su mirada había un reconocimiento de que su historia apenas comenzaba. Al mirar alrededor de la sala, Luis entendió que los verdaderos logros en la vida no son solo materiales, sino las conexiones que formamos con los demás. Por primera vez, se sintió completo, no porque tuviera dinero o éxito, sino porque había abrazado su lucha y había ganado el corazón de la mujer a la que amaba. Ahora, en ese momento final, Luis supo que estaba listo para enfrentar cualquier cosa que viniera, con Mariana a su lado.
Habían construido un hogar en cada sentido de la palabra y de ahí en adelante, cada nuevo desafío se enfrentaría con amor y creatividad. Así terminó su historia, donde cada desafío se convirtió en un peldaño hacia un futuro brillante, con un legado e historia que siempre permanecerían en cada rincón de su hogar. No esperen ni un segundo más para unirse a esta comunidad. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayúdenos a seguir compartiendo estas narrativas de superación personal. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Queremos saber cómo lo vivieron. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo a nuestro contenido transformador. Únanse ahora a nuestra comunidad.